¿Qué es la que hay, corillo? Al momento de grabar este intro para la entrevista de Jorge Viera, estoy en Texas, pero la entrevista yo se la hice hace como 2 semanas en Nueva York. Jorge es un tipo bien interesante, él es un reportero bien famoso de Univision en Nueva York, es puertorriqueño, hablamos de los medios, hablamos de sus experiencias trabajando con Don Francisco, hablamos hasta de comedia. Pero algo bien importante que debemos saber de Jorge antes de adentrarnos en esta super conversación es que él se encontró, cuando él estaba empezando como reportero, él se encontró en el medio de una balacera, una de las balaceras más grandes en la historia de Norteamérica, y la cubrió. Y se hizo famoso gracias a eso. Y yo creo que eso habla hacia el mantra de cuando te surjan oportunidades. Yo sé que esto es algo bien drástico y estamos hablando de algo bien macro y algo bien improbable que le pase a todo el mundo, pero hay que agarrar las oportunidades. Me encantó hablar con Jorge Viera, y van a ver una súper entrevista. Pero antes de empezar, les recuerdo que yo estoy en plena gira. Al momento de grabar este intro yo estoy en Texas. Hoy tengo show en Austin, hoy es miércoles. El viernes tengo show en Killeen, Texas. El sábado en San Antonio. Y el domingo en Dallas. Así que cualquier duda, pregunta, me tiran en los comments o en Twitter, cualquier red social. En la descripción de este podcast o de este video van a ver todos los detalles de las taquillas. Yo en verdad estoy bien abierto, me trato de responderle a todo el mundo. Pero además de Texas, que este fin de semana, voy a estar el 31 en Chicago, y el 8 en Chicopee, Massachusetts. Así que los invito. En verdad la gira ha sido todo un éxito. Todo el mundo que ha estado viendo el vlog saben que superó. O sea, esto ha superado todas mis expectativas. La gente ha dicho presente en todas las paradas y me siento súper cabrón. Así que, corillo, gracias por el apoyo y disfruten esta súper entrevista a Jorge Viera. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente, y bienvenido a otra edición de Mazacote, el mejor podcast, un podcast que está rompiendo con toda la internet. Este es el episodio 152 o 53, no estoy muy seguro. Y en el episodio de hoy me acompaña una persona que, aunque es reconocida mayormente por tu trabajo como reportero, para mí entender, tú eres un tipo multifacético. Tú eres actor, ¿verdad? Animador y un tipo de las noticias. Jorge Viera, ¿qué es la que hay? ¿Tú sabes lo que soy? Son muchas personas en una. Uh-huh. Uno tiene que ser muchas personas en una. Yo creo que hoy por hoy, por lo menos en Puerto Rico, quizás es un resultado de las cosas lo malas que son, pero todo el mundo tiene que ser como un Cuca Gómez, por lo menos en mi industria hay que producir, dirigir, saber grabar, saber editar. Y lo último, tener talento. Sí, es importante. El conocimiento es la base de la improvisación y la base de todo. Lo importante. Eso te lo dijo Pineda. Pero eso me lo dijo Don Francisco. Rafael Pineda. Vamos a entrar en eso más adelante para que la gente entienda quién es Rafael Pineda. Pero bueno, yo vivo aquí en la ciudad de Nueva York. Soy el presentador del noticiero Univision. Un puesto que heredé de una persona que lleva 43 años aquí, que se llama Rafael Pineda, que el día que se retiró me dijo: ojalá que me esté retirando con la misma humildad con la que entré. Ok. Eres una persona que caminaba por la ciudad de Nueva York y todo el mundo lo abrazaba y lloraba, y porque fue un ícono. 3 generaciones de latinos crecieron con él. Yo estaba leyendo una biografía tuya, y en un momento dijo algo que ya uno ni piensa en esto, y es que desde que entró, se incorporó el uso del control remoto, la audiencia cobró un poder diferente. Es como, mira, si tú no gustas, o si algún reportero pierde credibilidad, te pueden cambiar. Ese cambio cuando se incorporó el control remoto, ¿será similar a hace 10 años cuando de repente el internet empezó a cobrar más importancia? Bueno, desde Walter Cronkite, vamos a irnos un poquito más para atrás, que era el presentador principal en los Estados Unidos. Los niveles de audiencia eran de 40 millones porque la gente no podía cambiar. Era una pelea para ver quién llegaba al televisor a cambiarlo. Ahora no solamente es una pelea con el control remoto. Ahora tú tienes el celular, la computadora y la mayoría de las señoras que nos están viendo con los niños gritando a la vez. ¿Cómo tú capturas la atención de esa gente cuando, por ejemplo, en el caso mío estás haciendo un noticiero?
Es la forma como tú cuentas la historia. Y yo, desde que entré aquí a la ciudad de Nueva York, yo no podría ser Rafael Pineda, porque Rafael Pineda venía de una escuela de muchos... Él era un señor. Y yo tenía que decir otra cosa, un disparate. Ajá. Una cosa que le quitaba el almidón a las noticias, porque tenía que poder entrarle a la casa y de repente decirle, señora, de lo que está haciendo, que le voy a contar una cosa que está pasando. Porque esa es la única forma que tú puedes acaparar la atención, pienso yo. Cuando... Y ha funcionado porque nos hemos convertido en el noticiero número 1 en la ciudad, no solamente en la ciudad, en el país, sin importar el idioma. O sea que la gente ya no quiere ver estructura. Quiere una persona, mira, cuéntame lo que pasó, que tengo 20,000 cosas que hacer. Así que yo lo veo. Y me interesa mucho eso que dijiste de quitarle el almidón. Yo he hablado con varios locutores de radio y ellos me dicen, o sea, siempre yo he tenido curiosidad, como que tú sabes, estando en el estudio, que el contenido que estás proveyendo es tan bueno y tan entretenido que la gente quizás llegaron a las casas y se quedaron en el carro a escuchar. De esa misma, o sea, hay un video equivalente para ti en las noticias que tú dices, ahora mismo la persona que está fregando, el agua está corriendo, dejó de fregar o ¿sabes? Cualquier cosa que es como que ahora mismo yo estoy matando la liga. ¿Se siente eso? ¿Tú sabes cómo lo mata? En las noticias yo me he dado cuenta, y lo estoy modificando y lo he buscado y todo, yo me he dado cuenta que después de los 15 minutos para abajo, yo trato de hacerlo comedia. Ok. Yo le tengo la chispita, la sonrisa, le saco la estructura de las noticias a que sea un programa de entretenimiento. Ok. ¿Por qué? Porque tú no te, por ejemplo, en el noticiero de las 11, si tú tienes un doble asesinato donde hay un niño envuelto, ¿verdad? Y tú estás a punto de acostarte a dormir, ¿tú quieres dormir con esa imagen o tú quieres dormir con una imagen de sonrisa y de alegría? Wow. Para mañana despertarte. Yo por eso siempre digo que al principio vendo las noticias y al final vendo la esperanza de que mañana va a ser mejor. Porque no te puedes acostar a dormir con eso. Mataron Porque a ¿para qué me alguien. voy a despertar? Sí, sí, sí. Porque entonces lo único que tú no le puedes matar a la gente es la ilusión. Cuando tú le matas la ilusión a la gente, le matas todo. Yo me acuerdo una vez que yo estuve con la DEA haciendo una historia en las Bahamas, me monté en un avión privado, llegamos en helicóptero, fuimos a la casa de Carlos Leder. Carlos Leder fue el que creó la transportación de la cocaína desde las islas en avión a Miami. Okay. Fuimos a esa casa y después fuimos a un centro donde se escondía la DEA para interceptar barcos que venían de Colombia hacia los Estados Unidos de otros lados. Y yo le decía al hombre que la televisión era más simple de lo que él pensaba. Al final, cuando regresamos en el helicóptero, que ya me iba a montar en el avión comercial, me dijo, la próxima vez que hables con gente, no le mates la ilusión. No le digas que esto es sencillo, pues esto es la No magia. la ilusión. A mí en la comedia me pasa algo bien similar y inclusive está directamente atado a personas quizás solicitando mi trabajo de gratis por precisamente la ilusión de que esto es divertido y uno crear que parece que tú estás en un escenario inventándote cosas y sacándotelas. Pero realmente detrás de esa rutina de 1 hora hay 5 años de, mira, esta rutina funciona, esta rutina funciona. Pero en mi caso, yo tengo que vender la simplicidad. Y en tu caso quizás es todo lo contrario. Mira, no quites la ilusión. Esto es mucho más elaborado. Por ejemplo, cuando ayer, y traigo este tema porque sé que hablamos ayer, cuando lo que se proyecta en el teleprompter, tú lo escribes. En el caso mío, yo lo escribo. Esa no es la norma. No es la norma. La mayoría de la gente llegan, leen. Aunque tenemos un escritor, pero lo que pasa es que tú no puedes leer una cosa que tú no eres. Claro. O sea, si tú quieres llegarle a la gente, esta conversación que tenemos nosotros, ¿verdad? Que no tenemos un guión. Claro. Entonces la gente y si tuviéramos un guión fuese bien mierda. Fuera Donald Trump dejando de ser él. Claro, un speech. Entonces, yo lo que hago es que lo modifico a lo más simple. Por ejemplo, Ernest Hemingway decía que para que un libro sea exitoso, tiene que estar dirigido a niños de 4 años. Entonces, cuando tú tienes la audiencia en la casa, como te vuelvo a mencionar, hay un montón de gente metida en la casa. En este caso, aquí en Nueva York, por ejemplo, una gran mayoría de los dominicanos me dicen, yo mando a todo el mundo a que se calle en la casa cuando tú estás en el aire. Pero ¿cómo tú logras eso? Bueno, tú logras eso porque eres tú. Tú le estás implementando el ADN a tus cosas. Y lo implementas en tu programa, lo implementas en la comedia, lo implementas en las noticias. Yo creo que ese es el valor que le traen los talentos a los diferentes programas, su ADN. Pero ese ADN viene con preparación, porque yo estoy 1 hora en el aire, pero tengo 7 de preparación todos los días. Claro. Eso son 7 horas detrás para que el camarógrafo se está creyendo todo, está detrás ahí así. Jan mira para atrás. No, pero sí, es importante eso. Con eso dicho, tú te preparas 7 horas para ir al aire.
has tenido... Ya no tanto, porque ya manejamos, ya llevo 20 años, entonces ya lo... Pero me imagino que han habido instancias en las cuales tú te preparaste, tú sabes exactamente, tienes bien mangado lo que vas a decir, y hay breaking news. Siempre hay breaking news. ¿Cómo llega esa información a ti? Por el oído. Siempre llega primero por cable, después nos dicen, tenemos que interrumpir la programación, tenemos tal historia. Pero usualmente cuando llevas muchos años te das cuenta que todo es lo mismo. Los asesinatos, la mayoría de los asesinatos o son de pandilla o son crímenes pasionales. Cuando son ataques terroristas, los últimos años siempre es ISIS. Entonces ya tú tienes una referencia de otros que han ocurrido. Porque cuando tienes que expandir, que tienes que hablar 5 o 10 minutos, pues ya tú empiezas a utilizar un bagaje de información para llevar a la gente a la historia que está ocurriendo. Entonces, básicamente todo tiene un hilo conductor de historias anteriores, cuando ya tú tienes toda esa experiencia. Por eso es que yo digo, una cosa es ser lindo, que yo no lo soy, y otra cosa es poder convencer a la gente de lo que tú estás diciendo. Y tú los convences con el conocimiento, porque el conocimiento te da libertad. Ok. Tenemos que echar para atrás bastante, Otra vez, porque yo rewind. quiero saber como el génesis tuyo. Cuando tú eras niño, ¿tuviste algo en televisión que tú dijiste, diablo, eso es lo que yo quiero hacer? Mira, yo vine aquí a Nueva York a los 6 o 7 años y vi a Rafael Pineda. Wow, yo pensaba que había venido más tarde. Sí, como 7, 8 años, no me acuerdo, esa época. Y estaba Rafael Pineda, ese señor. Claro. Ojos azules, una voz así de galán de novela, Ajá. haciendo un comercial de Crest. Okay. Porque él era el presentador, pero en esa época los presentadores de noticias podían hacer. Y yo dije, yo quiero ser como ese señor. Y después, cuando estudié en El Pilar, era el que animaba. O sea, tú fuiste de vacaciones y viraste para Puerto Rico. Sí. Ya, perdón. Y regresé a Puerto Rico. Y entonces en el Colegio del Pilar yo era el que animaba la escuela y las cosas. Después me botaron de 7 escuelas. Fue un desastre. Porque yo sufro, ejemplo! Oye, yo sufro de ADHD, medicado. Ya no estoy tan medicado, ya no, porque ahora lo compenso con ejercicio y muchas cosas. Y lo he podido, y por eso es que yo digo que uno las adversidades las puede mejorar. Me voy a Miami a estudiar administración hotelera. Me especializo en casinos. Directo después de graduarte de cuarto año en No, Pilar. no me gradué del Pilar. Me votaron y fue a una escuela militar en Gainesville, Georgia. Ok, Entonces yo veía Miami Vice y yo decía, yo voy a ser como Miami Vice y me mudé a Miami. Entonces... Ok, espérate. Miami Vice, porque esto lo ven unos jóvenes que quizás Miami no saben Vice. lo que es Miami Vice. Miami Vice era un programa súper popular, De dos ochentoso, policías. ¿verdad? O noventoso. A finales de por los ahí. 80, por ahí. Y eran dos galanes detectives en Miami resolviendo crímenes mayormente de cocaína. Sí. Y eran dos, ¿sabes? Jebotes. Y esto es lo que... Esto te influenció a ti. Yo voy a Puerto Rico, a Miami, y empiezo a estudiar administración hotelera, porque esto es lo más fácil. Ajá. Y entonces me gradué de administración hotelera. Me especialicé en casino. Ok. Me gradué, tengo una licencia de topo. Ok. Esto es Baccarat. No, topo es topo, dice. Ok. 7 away of the line, el que tiene la varita. Ok. Y entonces después cogí el examen y me aceptaron a la Universidad de Las Vegas para estudiar administración de Qué casino. vuelta más cabrona tú has dado. No, pero no fui a la Universidad de Las Vegas, te voy a explicar por Ok. qué. Yo decía, me voy a ser más administrador de un casino, las jevas van a estar por todos lados. Pero una novia que yo tenía me llevó a un comercial de televisión y me cogieron y yo dije, esto está fácil. Era de Gatorade. Ajá. Y me agarraron, era de Screen Actors Guild de la Unión. Ajá. Entonces me pagaban todos los meses y empecé a hacer comerciales y me gustó. Y de ahí me mandaron un casting con Don Francisco. Y fui al casting y era para animar detrás de cámara. Era un estudio lleno de mujeres. Entonces estaba el maestro Valentín. Qué trabajo más duro. Entonces yo decía, antes que salgamos de Don Francisco, maestro Valentín, vamos a cantar Soltera 5. Entonces yo hacía el warm-up. Y después del warm-up, Don Francisco me dijo, oye, me gusta lo que haces, te voy a dar una oportunidad para que estés al frente de cámara, pero te voy a dar un show. Si lo haces mal, te voy a votar. Porque ahí te votaron, eso no es que... Y me quedé un año con él. ¿Don Francisco era buen jefe? Es tremenda persona, es una persona bien humilde. Así como tú lo ves, es una persona que aprendes mucho. Por ejemplo, ahora te voy a hacer una anécdota de él. Cuando se acaba el año, me dice, mira, se va a acabar el segmento, pero debería seguir en esto. Yo veía a Antonio Banderas en las películas y yo dije, me voy para Los Ángeles a ser actor como Antonio Banderas. Ok. Entonces trabajé en el Beverly Hills Hotel, donde estaba la película de Pretty Woman, donde la hicieron, y repartía faxes ahí. Y después me fui al Beverly Hills, trabajaba de Cabana Boy, echando el aceite a las chicas, que si la toalla con el agua y no sé qué. Y fui a un casting de película y dije, bueno... Aquí no la voy a hacer porque los tipos estaban más preparados, más guapos, más esto, más lo otro. Y el de la piscina me dice, lleva un demo tape a un canal de noticias porque tú hablas mucho y yo creo que te va a ir bien. Y se lo llevé a Telemundo. Y Telemundo me dice, la directora de noticias se llama Sandra Thomas. Me dice, ¿verdad que todo esto es mentira?
Y yo le dije, mira, todo es mentira, pero si usted me da la oportunidad, yo voy a echar para adelante, porque yo sé que yo lo voy a hacer. Y me enseñó a ser reportero. 6 meses después de eso, estamos manejando hacia el Dodgers Stadium, una entrevista de los Dodgers, y empezamos a escuchar por la radio, there's an officer down, there's an officer down. Y comienza la balacera más intensa en la historia de los Estados Unidos. Eran 2 rusos con AK-47, salían del Banco de América disparándole a la policía. ¿Esto es lo de la película Hit? De ahí sale la película Hit. Okay. Ajá, sí, entonces nos bajamos, nos metimos por un supermercado, estaba todo el mundo tirado en el piso, salimos por la puerta principal y el tipo nos dice, están tirando mucho, te van a matar. Y yo seguí con el camarógrafo, estaba más joven. Yo de esa época no tenía ni traje, tenía una camisa blanca, 2 corbatas y los jeans. Y seguí con el camarógrafo, me metí dentro de un carro y yo pensaba que el que estaba disparando era policía. Y el tipo estaba detrás de nosotros, no tan detrás, está como a 500 metros. Y yo lo veía que tiraban tiros, se los daban aquí porque ellos tenían plomo, de aquí hasta acá no los podían matar. Y los francotiradores, como la AK-47 viaja a 1 milla de distancia, no podían pegarse mucho a ellos porque te puede liquidar rápido. Entonces la M16 no llega a 1 milla de distancia. Por eso no le podían matarlo inmediatamente en la cabeza. Ok, tengo una pregunta de ese momento. Ajá. Tú estás reportando algo que tú no sabes qué carajo. No sé lo que está pasando. Pues, ¿cuál es el modus operandi? Decir, ok, están tirando tiros. Yo digo, ¿Cómo rellena? si tú ves el video, yo digo, en este momento la policía está intercambiando balas con los sospechosos. Entonces, y en ese momento el camarógrafo me dice, bájate. Y cuando me bajo el tiro, le da el tubo de atrás. Está en video. Le da el tiro de atrás que si me hubiese cogido la cabeza me vuela. Seguimos grabando y cuando uno de ellos se vio que la AK-47 se le trancó, sacó una pistola de aquí y se voló la cabeza. ¿Qué? Se voló la cabeza y cayó en el piso. El otro lo acribillaron más adelante. Bueno, había un helicóptero del Canal 9 que fue el único que se quedó grabando el video en vivo y le metieron 8 balazos. Pero él había estado en Vietnam como piloto. Como piloto, entonces él ya estaba listo. Y el fotógrafo que estaba al lado mío, había un fotógrafo también se ganó el Pulitzer. Nosotros nos pusieron entre las mejores 50 historias del History Channel del siglo pasado. ¿En qué año fue esto? Fue en el 1997. Ahora se cumplen 20 años de la historia. Y ven acá, y esto puede que sea una pregunta quizás mala, pero esto está pasando. Obviamente en la adrenalina del momento tú estás sobrevivir, no, que no me tiren, whatever. Pero tú estás pensando, ay, no estoy haciendo un trabajo cabrón. Yo no estaba pensando en eso. Yo no sabía ni lo que yo había hecho hasta que lo vi. Okay. O sea, hasta que yo vi eso, yo me di cuenta que dije, wow. Entonces llegué al canal, yo era freelance. Y me dice la encargada, me dice, te van a empezar a llamar de todos los canales de televisión, dame hasta el lunes, porque te van a contratar en todos lados. Y yo le dije, pero yo no tengo ni traje. Y me dice, coge $10,000 para que te vaya a buscar ropa. ¡Wow! Y me fui a la Ciénega, y mi vida empezó a cambiar como periodista. Y después me dediqué a cubrir mafia. Yo cubría todo lo que tenía. En ese momento estaban los Arellano Félix en Tijuana, que eran los que controlaban el narcotráfico cuando entraba por la frontera de los Estados Unidos. Y también estaba Amado Carrillo Fuente. Amado Carrillo Fuente manejaba Ciudad Juárez, que está con la frontera con Arizona, que le llaman la joya de la corona del narcotráfico. Y le llamaban el Señor de los Cielos porque toda la droga que entraba a México entraba por aire. A él lo matan en una operación de cirugía plástica y los 5 doctores que lo atendieron aparecieron picados en pedazos en drones de basura con cemento. Anda, Entonces de ahí yo cubría lo que era la pandilla de la calle 18, que tenía más de 22,000 miembros, eran terrorismo urbano. O sea, nosotros hablamos de ISIS y hablamos de otro tipo de terrorismo, pero realmente las ciudades más importantes del país, como Los Ángeles, Chicago, ahora mismo en Long Island, aquí en Nueva York, tenemos 5 niños desaparecidos en los pasados 2 meses también a causa de las pandillas de la MC-13. La MC-13 se forma... ¿Sigo? Sí, estoy aquí súper entretenido, esto está buenísimo. La MC-13 se forma cuando la guerra civil en El Salvador y en Centroamérica, muchos de ellos se fueron a Los Ángeles y como habían pandillas que ya estaban establecidas, para ellos defenderse, pues crearon esas pandillas, se llaman Mara, que es grupo, y la 13 porque la otra era la 18 y era la 13. Entonces esa gente no tiene piedad. Por ejemplo, había una joven que nosotros hicimos una historia, esta la hicimos hace como 5 años, porque ellos se están expandiendo de diferentes partes del país. Y ella era testigo del gobierno federal, estaba embarazada, estaba cooperando con ellos. Ellos se enteraron y la desmembraron, la descuartizaron. Y fue una historia que puso en jaque
a la DEA. No hay mucha gente que sepa más que tú de este tema. Te tengo esta pregunta. Es más una sociedad que mientras más pobre puede ser más violenta. La psiquis el cuento que yo me hago en mi mente es, si yo nací y crecí en un mundo bastante jodido en términos de pasar hambre y qué sé yo, entro al mundo del narcotráfico, empiezo a tener éxito, empiezo a adquirir riqueza, se me va a hacer más difícil abandonar eso y por eso voy a ser más violento. Es la falta de educación y de oportunidades que crea todo eso. Y también mucha gente junta. Casi siempre ocurre donde hay mucha gente junta. Por ejemplo, en el East LA, aquí en Long Island, en el Bronx, en diferentes puntos del Bronx, porque ahora el Bronx está cambiando mucho. En Chicago, los números de pandilla, lo que dice en ese aspecto, lo que dice Donald Trump sobre la incidencia pandillera es gigantesca. Entonces no hay un control de las autoridades sobre eso. ¿Cómo se compara Puerto Rico en esto? En términos de... No, Puerto Rico también está igual, porque yo también cubría Puerto Rico. Puerto Rico se conoce como la tercera frontera. Canadá es una, la frontera con México, y la de Puerto Rico que es de agua. Puerto Rico, yo me he dado cuenta cuando estaba cubriendo Puerto Rico, es que se perdió también el respeto por la vida humana, y no es que los narcotraficantes están generando ingresos bastante sustanciosos, sino que los narcotraficantes están ganando sobreviviendo por 3 pesos, y la vida humana ya dejó de tener un valor. Y eso inclusive de que se han ido un montón de puertorriqueños a Nueva York, a Orlando, y hemos tenido una emigración por Puerto Rico. Yo he pensado mucho en esto, y obviamente estoy hablando partiendo de la ignorancia, pero yo he escuchado que la gente que vende en el punto, el vendedor, se gana quizás $1 por saco. O sea, todo lo que tú estás arriesgando por par de pesos. Como volvemos, es la falta de educación y de oportunidades. Y la gente tiene que tener eso, porque si no lo tiene, pues termina en eso, en el mismo hueco de siempre, en un círculo vicioso de que no sale, la única salida que hay es la muerte. Tú sabes que yo antes tenía una rutina que hablaba de... Una rutina de comedia, y en este contexto no va a dar gracia, pero yo hablaba del uso, el issue de los drogadictos en Puerto Rico está cagado, ¿sabes? Jodido. Yo he hecho historia con el Dr. Bidot. Yo lo entrevisté en este podcast, Vargas Bidot, Chaco, saludos. Tremenda persona. Y yo hablé acerca de cómo es posible, si a mí me gustan las drogas, vamos a suponerle que a mí me gustan el perico, el pasto, y yo voy un día al punto y yo digo, mira, yo quiero lo que él se está metiendo, porque yo digo, no hay ninguna publicidad más efectiva antidrogas que lo que tú ves en todos los semáforos de Puerto Rico. ¿Cómo es posible que alguien diga, mira, yo me voy a meter lo que ese tipo que está todo jodido con la pierna hecha a canto y la vida hecha mierda, homeless, se está metiendo? Porque hay gente que se mete heroína. Eso ya ¿Tú tienes alguna teoría? No, yo no entiendo tampoco. Bien loco. Que tú. Ok, pues vamos a echar para atrás. Me llamó mucho la atención la oportunidad que te dio tu amiga de llevarte al casting de Gatorade, que te llevaste. Y tiene que haber sido bien impactante, porque yo estaba en situaciones en donde me llevo un guiso y yo hago la matemática sencilla en mi casa y yo digo, en mi cabeza yo digo, espérate, me están pagando $1,000 por este guiso, yo tengo que trabajar un mes para ganar esto. O si yo hago un guiso de esto cada 2 meses, me cuadra la pendeja. Eso influenció en tu... Sí. En el momento que tú dijiste, espérate, aquí es que está. Y también es una cuestión de ego, porque en los medios, en la televisión y en el teatro, tú recibes un cariño especial de la gente. Y es una cuestión de ego, aunque uno no lo quiera aceptar. El ego juega un papel sumamente importante en esto. Yo a veces digo, yo no voy a querer hacer más esto, entonces digo, ¿cómo quiero los que me quieren y quién me quiere si no me quieren? ¿Entiendes? Entonces, el que te diga lo contrario es mentira. Todos los días, cuando te seleccionan a ti en el periódico, en donde sea, tú estás ganando un mini popularity contest. Exacto. Te están diciendo, la gente te está diciendo, yo te prefiero a ti. Si tú tienes un show de comedia y la gente compra taquilla, yo te prefiero a ti antes de ver Netflix, antes de ir al cine, antes de ir a una obra de Broadway. Eso alimenta el ego, muy bien chévere. Yo siempre digo, nosotros somos los imprudentes que entramos a la sala de su casa sin permiso. Después de ese guiso de Gatorade fue lo de Don Francisco, y me parece que tú diste una vuelta bien no convencional, porque yo pensaría, el que hubiese ganado ese casting de Gatorade
muy probablemente debió haber sido un chamaco ya con un montón de experiencia. Y después me dijiste lo de Don Francisco. El que hubiese, o el que se supone que haya ganado ese casting, hubiese sido un stand-up comedian, que ya tiene experiencia bregando con público. Sin embargo, algo evidentemente tú tienes, que tú te llevaste eso sin... Y con todo el respeto, sin saber quizás lo que tú estabas haciendo. Nunca he sabido. Por ejemplo, yo nunca fui presentador de noticias. Yo llegué a Nueva York y vine al casting, pero yo siempre cuando se prendió la cámara me creí lo que hacía. Tienes que tener un nivel de convencimiento sumamente intenso para que la gente también te crean a ti. Por ejemplo, la gente dice, tú tienes ego. Yo le digo, no tengo ego. Lo que pasa es que para que tú me quieras, yo primero me tengo que querer. Eso es sumamente importante y vital. Ok. Y cuando... O sea, todo el mundo operará así, todo el mundo que llega, ¿tendrá algo de eso? Seguro, todo. Tú ves a Jorge Ramos del Noticiero Nacional, es una persona bien humilde, bien calladita, hasta que se prende la cámara. Cuando se prende la cámara es otro ser humano. Don Francisco camina así, cuando se prende la cámara parece que tiene un espíritu por dentro. Oye, una vez yo me lo encontré en el baño, tiempo después, y me dice, lo saludé, Don Francisco, ¿cómo estamos? Me dice, hola, Jorge, ¿cómo estás? Yo le digo, estoy bien agradecido de lo que aprendí con usted. Y me dice, ¿qué aprendiste? Que el conocimiento es la base de la improvisación. Empieza a caminar así, hasta donde me estaba lavando las manos en el baño y me dice, coño, te daría un abrazo, pero tengo las manos mojadas. Yo le digo, vamos a dejarlo ahí, que en el baño esté abrazándome, la película nadie la va a entender. No, y el hecho de que me lo diga es suficiente. Está bien, déjalo ahí. Don Francisco, ¿qué es lo que ha hecho en tu mente que Don Francisco continúe teniendo éxito después de tantos años? Lo más importante que yo me he dado cuenta, y yo creo que y te va a servir a ti, porque lo he aprendido de los grandes, es que el personaje nunca puede ser más grande que la persona. Ese personaje que tú estás ahora no puede ser más grande de la persona. Mientras te mantengas persona y consistente en lo que haces, siempre vas a llegar. Porque hay un momento que el ego no puede ser más grande que las circunstancias. Y a veces el ego, cuando la gente ya se siente que tiene todos los números y que tiene todo, no, pero yo puedo hacer otra cosa, y ahí es que empiezan los fracasos. Y ahí es que tú te peleas contra tu destino. Y cada vez que te peleas contra tu destino, fracasas. Wow. Yo siempre, obviamente, las veces que yo he visto a Don Francisco es porque llegaba a casa de alguna familiar y lo tenía en el televisor. Yo no soy una persona que buscaba el programa. Pero ese señor siempre se veía bien cómodo. O sea, era tan casual que lucía siempre en control. Y yo decía, es imposible que él sepa lo que va a pasar. Todo un programa que dura, ¿cuánto duraba Sábado Gigante? 4 horas. Coño, 4, ¿sabes? Programa de 4 horas. Hubo una época que él viajaba todas las semanas a Chile. Sí, pero es feliz. Lo que pasa es que hay gente... Workaholic también. No, pero hay gente que salen a trabajar y otras salen a divertirse. Ese señor se divertía haciendo eso. Y yo que me imagino que tú también ahora que encontraste que no tienes que estar en una oficina 8 horas haciendo matemáticas, porque me dijiste que trabajabas en administración. Definitivamente. Yo creo que eso es súper importante. O sea, comer mierda es importante para uno agradecer como que, espérate, yo comí mierda un rato y yo no quiero volver a comer mierda. Ahora déjame coger esta oportunidad y exprimirla y disfrutarme y hacer el show y botarme y vender taquillas. O sea, yo siento que... Lo que pasa es que nosotros vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, para toda la vida. Y no nos damos cuenta que hoy estamos aquí, pero mañana no está garantizado. Entonces, cuando uno se da cuenta de que la vida es muy importante y que las circunstancias son bien importantes, entonces te dedicas a vivir. Y tú tienes que darte cuenta que a la edad de nosotros, y aunque yo soy un poquito mayor que tú, ya hemos vivido más de lo que nos queda por vivir. Y lo que nos queda por vivir tiene que tener Yo no creo. Yo no creo y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Yo pienso que... Yo tengo 34 años. Yo siento que yo soy más joven con 34 años de lo que mi papá era con 34 años. Pues, pero te digo por si acaso. Ajá. Llévate por el si acaso. Es saludable pensar que quedan pocos días. Empieza a pensar que la vida es así. Porque tú sabes lo que pasa. ¿Sabes lo que pasa? No puedes estar cómodo. Hay que vivir con urgencia. Hay que vivir con urgencia. Y el que no puede estar en tu urgencia no puede estar en tu camino. Tú tienes un libro que quiero hablar de él. No sé si es una autobiografía. Se llama De Todo Menos Perfecto. Pues Todo Menos Perfecto. Pues mira, en el 2008... ¿Dónde conseguimos el libro antes de que En Amazon. De Todo Menos Perfecto en Amazon por Jorge Viera. Ajá, y se llama De Todo Menos Perfecto. Es un octosílabo y se llama así porque el hombre no tiene que ser perfecto, tiene que ser completo. Y en el 2008 yo atravesaba por una crisis existencial y no quería ser más periodista. Y había unos cambios en Univisión. Y yo quise ser parte de los cambios, porque estaban en ese momento la economía estaba mal en todos lados, empezaba la peor crisis económica de nuestra generación.
Y yo no lo sabía. Y me fui de eso y me fui un tiempo y empecé a hacer una compañía de energía renovable. Estuve en Hungría, en Suiza, en un montón de lugares tratando de llevar ese tipo de energía a Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene unos problemas muy grandes de energía y todas esas cosas. Pero bueno, para hacerte el cuento corto, me di cuenta que uno no puede pelearse contra su destino, porque mi destino era ser un comunicador y no un empresario de energía renovable. O sea que me fue mal y después me fue mucho peor. Okay. Entonces, cuando estaba en Barcelona, porque yo me mudé con mis hijos a Barcelona y con mi mujer, me fui a un sitio que se llama Paseo de Gracia, es una calle bien importante como Rodeo Drive. Pero ahí me sentaba todos los miércoles en un Starbucks y comencé a escribir este libro. Porque tenía que hacer como una limpieza espiritual. Sí. Hay que aprender a despedirse del pasado para abrazar el futuro. Y empecé a escribirlo ahí. Contraté a un catalán que me ayudó a hacerle unas correcciones. Y después, de eso, empecé a trabajar otra vez con Univision como corresponsal de fútbol. Cubría el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester United. Y en el Barcelona, cubriendo el Barcelona, cuando entra el chileno... se me acaba de olvidar el nombre, al equipo, en la conferencia de prensa conozco unos rusos, y los rusos me dicen, están buscando un presentador de noticias como tú, de deportes como tú en Moscú, me gustaría que tú lo hagas. Sí, y entonces yo apliqué. ¿Pero qué audiencia en Moscú te Lo va que a pasa ver? es que se transmitía en español desde ahí para España y Latinoamérica. Ya. Okay, sí. Y entonces me contrataron, me ofrecieron un montón de dinero y me fui para Moscú. Y en Moscú, como no tenía con quién hablar, en la Plaza Roja, al frente de la tumba de Lenin, en otro Starbucks, que si se llega a levantar Lenin se vuelve a morir otra vez, terminé de escribir mi libro. Okay. Entonces lo escribí ahí y lo guardé para cuando llegara nuevamente a los Estados Unidos. Llegó nuevamente a los Estados Unidos porque como hacía deporte, los rusos querían que yo hiciera historias de Estados Unidos. Y una de las historias, por ejemplo, para hacerte un ejemplo, me decían que los sirios, los niños en Siria, los estaba matando el gobierno norteamericano, que tenía que decir ese tipo de cosas sin ningún tipo de información. Y yo le dije que lo que yo soy no está a la venta. Entonces tuve que abandonar el país y en ese momento me llama la que es vicepresidenta de Univision ahora y me dice, quiero que regreses conmigo al Noticiero Nacional. ¿En qué año fue esto? Esto fue en el 2011, 2012. Okay. Y llego a Puerto Rico, pero a Miami, empiezo a ser corresponsal entre Miami, Puerto Rico y la costa este. María Antonieta Collins, que es muy famosa, cubría la frontera, México y otras historias. Nos repartíamos el bacalao, como dicen ustedes. Entonces, en Puerto Rico, estoy haciendo una historia de narcotráfico. Y me encuentro esa primera jefa que tuve en la balacera. Ajá. Era la jefa de Univision de las afiliadas. La saludo, me voy a editar en Univision Puerto Rico. Ella estaba de visita y me llaman a los 5 minutos. Me dicen, Jorge, ¿te interesaría ser el presentador de Univision en Nueva York? Para que te veas cómo trabaja el destino. Ajá. Y le dije, you had me at hello. Y entonces, pues, terminé el libro. Entonces yo ahora aquí de presentador de noticias dije, yo no solamente tengo que ser el presentador de noticias, yo tengo que motivar a los demás jóvenes que han pasado por muchas cosas como yo, de que los sueños se pueden convertir en una realidad. Y creé un tour que se llama Jorge Viene en la Comunidad, donde presento mi libro y también invito a otros escritores o personas que puedan ser una influencia para la comunidad. Los invito, los repletamos los lugares. Y yo creo que uno tiene que hacer una inversión en la sociedad. Porque no es lo que tú tienes, sino lo que tú haces con lo que tú tienes. Porque a nadie lo entierran con $500 millones. Claro. A mí me interesa mucho el tema de sentarse a escribir, porque yo hace poco estuve con Silverio Pérez, el comediante puertorriqueño, y ese tipo se ha convertido en un superautor. Ha escrito, creo que son... Muy brillante. Claro. Pero hablamos del proceso de escribir, y yo me imagino que cuando tú te sentaste a empezar a escribir, o sea, el mismo proceso de introspección, creo que se dice, tú tienes que haber aprendido un montón de ti. O sea, a niveles terapeutas, o sea, eso debe ser una cosa bien loca. ¿Qué tú aprendiste de ti en ese momento? Tanto en Barcelona como en Rusia, que tú te sentabas a escribir. ¿Aprendiste algo que te hizo cambiar? Cosas buenas, cosas malas. Una de las cosas que aprendí con una más que tiene culo para un Mercedes-Benz, no tiene culo para 10. No wow, eso es un buen tip. Eso es un súper buen tip. Que no hace falta tanto para ser feliz. Okay. Lo importante de la vida es la felicidad de uno interior. Okay. Y después viene todo lo demás. Porque, como te digo, a nadie lo entierran con $100 millones. Y aprendí eso, aprendí a ser mejor persona.
Yo creo que cuando uno está más joven, uno es un poquito más, por el caso mío, más ingreído. O- Por o- eso siempre te decía que en ese momento el personaje mío era más grande que mi persona. Ya no me he dedicado a ser persona. Wow, y tú aceptas eso, qué cabrón. Hay que aceptarlo porque si no, ¿cómo crece? Eso es parte de... Fíjate, yo... Perdón. No te preocupes, yo a veces siento que... O sea, no puede que se confunda mi ego con ambición y deseo de seguir creciendo y ser el mejor. Porque independientemente que yo sí creo que soy humilde, yo quiero ser el mejor. El mejor puede ser una competencia conmigo mismo, pero o sea, está todo el mundo en el playing field y yo quiero ser mejor porque... Pero el mejor se va haciendo de uno a uno. Yo te decía ayer en lo de impactar a la gente porque cada vez que mis hijos viven en Barcelona y cada vez que se van yo lloraba y estas cosas y me ponía bien triste. Y una cosa que me dijo mi mujer, me dijo, aprende a llenar la cabeza de lindos recuerdos. Y en el caso tuyo y en el caso mío como talento, es llenarle de lindos recuerdos a la gente, porque ese es el impacto que tú estás creando. Ese es el verdadero éxito. No el éxito de que, porque los aplausos tú no duermes con ellos. Claro. No, el dinero va y viene, tú sabes cómo es. O sea, esa es la verdadera, cuando te vean por la calle que te recuerden con cariño. Y eso es bien difícil ganar. Porque la gente se cree que porque salen en la televisión o porque son famosos, la gente Ya tienen que idolatrarlo. A nadie tiene que idolatrar a nadie porque nadie tiene tiempo ni para eso. Tú no eres nadie para que la gente haga eso. Sin ellos tú no eres nadie. Tú no eres nadie, como quiera, hasta con ellos. Ajá. Mientras siempre tengas eso en la cabeza, siempre vas a saber que el hombre que tú tienes que aspirar es tú en 10 años. Y cuando llegues a esos 10 años, tiene que ser 10 años más porque te vas a dar cuenta que nunca llegaste a hacer lo que tú pensabas que tú podías hacer de ti. ¿Qué es lo que tiene? Actualmente tú estás en Univision. Sí, yo sé, presidente. ¿Qué es lo que hay en ese momento mediático que es un programa tan visto? ¿A qué se debe? Digo, que tú sepas. Bueno, Digo, esta puedes gente hacer- tiene una audiencia, de acuerdo a los Nielsen ratings, más grande que hasta NBC, CBS, ABC. sí, pero eso también viene de que Rafael Pineda, las generaciones crecían con él. Y él hizo una cosa muy linda conmigo. Él me llevó a todos los barrios, a todos los lugares en Nueva York. Y le decía a la gente, él es el que me va a sustituir. ¿What? Una campaña. Conmigo. Duró como 6 meses. Eso no lo hace nadie. Usualmente los talentos cuando se van, ellos quieren ser el único Resuelve. recogido inclusive el presidente de los Estados Unidos, Obama, lo felicitó el día que se fue. Y ese señor me llevó a todos los barrios, a todos los lugares. Entonces la gente me empezaron a coger cariño. Y después tú te lo tienes que ganar. Porque no es como que tú traes un hijo y le dices, ahora va a ser él y ya, tienes que ganarte eso. Y el primer año me dio una úlcera. Porque yo tenía una responsabilidad tan grande que nunca había tenido en mi vida, aparte de ser padre, que no lo podía tolerar un poco. Hasta que, mira, los resultados fueron exitosos. Hasta ahora, pues eso es día a día también. Esa campaña, por no encontrar una mejor palabra para describirla, esa campaña que se hizo, o sea, wow, eso te demuestra un montón el tipo de persona que o sea, you can't scale that. Es algo bien pequeño, en verdad. ¿Cuánta gente, cuando ves el macro de los ratings y cuántos millones de seres humanos hay en el mercado, ¿sabes? Oye, ¿tú sabes lo que hizo el señor? El último día que lloró en la cámara y todo, se sacó su micrófono, que era de él, y lo envolvió y me dijo, aquí te entrego la mitad de mi vida. Escoge lo que vas a hacer con ella. De hecho, yo empecé a llorar, no podía parar de llorar. Y me decía, bien, Mario. Y ahí se montó en el elevador y me dijo, Giorgio, ojalá que me estés retirando con la misma humildad con la que entré. ¡Pah! Tú lo tienes bien presente a él todos los días. Yo tengo una foto con él porque en el estudio él se sacó un zapato y me lo dio. Y me dice, te vas a tardar 20 años llenando cada uno. Ajá. Qué grande. Pues mira, ya estamos terminando. Me interesa. Menos mal, porque llevamos una hora aquí, tenemos a la gente aburrida ya. Papo, tú te sorprenderías. Y hay gente que quizás lo ve en YouTube, pero mayormente solamente lo escuchan en podcast. ¿Así? ¿Qué te parece esta onda digital de contenido para el internet? Es el futuro. Ya no es mañana, es hoy. Ujú. Eso es una cosa que hablamos nosotros también, es que la televisión como la conocemos ya cambió,
la forma de comunicarte ya cambió. Ahora lo que importa son los contenidos. Y esto es contenido lo que tú estás creando. Por ejemplo, tú estás aquí en la ciudad de Nueva York, en el Lower East Side, en el Clemente Soto Vélez, un lugar que muchos desconocen en Puerto Rico, y de repente tú y yo estamos aquí en una esquinita hablando. Hicimos un estudio. Y en otro momento tendríamos que hacer una movilización tan costosa que no hubiese sido costo eficiente. Pero ahora pues tuviste la oportunidad de entrevistar al presentador más importante de la ciudad. Con la humildad que lo caracteriza. No, pero yo te pregunto porque, ¿sabes? Todo el mundo habla del internet y de los Netflix como un doom hacia la televisión. Y yo me pregunto, ¿qué quiere decir eso? Eventualmente el aparato va a desaparecer. Bueno, por eso te digo, el contenido, porque el contenido va a ser todo on demand. La distribución es lo que importa ahora. ¿Cómo te llega a ti? Y la mayoría de la gente le llega por el celular. Inclusive los noticieros ahora salen por el celular, el YouTube te sale por el... Porque esa es tu fuente de información todo el día. Estás todo el día en Instagram, Facebook. Y será, o sea, yo me imagino, será de una manera que yo lo prendo y hay algo en vivo, o será como que, ok, son las 7 de la noche, déjame darle play a algo que se grabó a las 5. Eso es una buena pregunta, porque... O sea, ¿va a haber un stream constante o...? Yo pienso, ¿por qué la gente tiene que esperar a las 6 o a las 11 para verlo? Si ya con todos estos mecanismos pueden verlo a diferentes horas. Eso también es una cuestión que está cambiando. Esos 2 o 3 años ya va a haber otra fórmula de... Pero lo que se está mirando ahora mismo es cómo va a ser... va a generar beneficios económicos. Claro. ¿Cómo vamos a meter la publicidad allí? Sí, cómo vamos a meter la publicidad. Pero inclusive, según los estudios, en 5 años más, el 50% de la torta publicitaria que se invierte en televisión va a estar dirigido a las redes sociales. Ok. Para ir terminando, tú que eres un tipo que ha dado muchas vueltas, ha ido inclusive a trabajo en Moscú, tú debes tener un insight bastante curioso. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir de los medios? ¿De los medios? Los medios están pasando por un proceso bien difícil. Yo haría lo que él hizo. Tienes que empezar a crear tu propio branding a través de las redes sociales. Es la mejor forma, la más barata, la más efectiva, la que te están mirando los ejecutivos. Como todavía esto es un negocio que está todavía en pañales, pues es una forma mejor para entrar. Porque si tú vas a buscar un trabajo en un canal de televisión ahora, ya la gente ya está establecido, es bien difícil que te den una oportunidad porque cada vez hay menos puestos. Por eso mismo, por la de las redes sociales. Así que el mundo de las redes sociales, el mundo de crear tu propio brand, es el camino que yo recomiendo. Muy bien. Corillo, recuérdense que pueden comprar en Amazon, ¿verdad? Sí, me iba a añadir se algo. llama De todo menos perfecto. Te voy a decir lo mismo que le dije a mi ex qué honor. Cuando me fui a separar. Le dije, hay una cosa más importante en la vida que el dinero, y es el tiempo. Y el tiempo tuyo y mío se acabó. Así que el show se acabó. Hasta que llegamos, Corillo. De todo menos perfecto, consíganlo por Jorge Viera en Amazon. Gracias, estamos gracias triunfando. a ti, y te va a ir vas a ser una de las personas boricuas más exitosas en los Estados Unidos. Wow. Tienes que trabajar más para los mercados que te sigan queriendo. Hay una cosa importante, y te digo esto también. Las cosas no hay que entenderlas, hay que sentirlas. Y hablar contigo se siente. Lo otro es más fácil hacer. Wow. Muchas gracias, brother. Triunfo.